El orden de las cosas de Lidia Garés. Este libro yo le tengo un cariño tremendo porque fue el primer libro que reseñé en este canal. Tengo también El orden de las cosas, que este libro, no sé cómo, ajá, Se ahí, ve bien, se ve bien, se ve bien. El orden de las cosas. Este fue el primer libro que reseñé en el canal y entonces tiene para mí un valor sentimental bastante importante. Al tiempo, no sé cuánto tiempo pasó después de eso, leí este libro, que le tengo un cariño tremendo y porque fue el primer libro que yo reseñé en este canal, tuvo muy buena acogida. La escritora de este libro me escribió en los comentarios, para mí fue wow, me escribió en los comentarios y sí, Lidia, que Lidia Garés es la autora de este libro, del orden de las cosas. ¿Estás viendo esto? Me encantaría tenerte en mi canal para entrevistarte porque me gustaría saber qué hay en tu cabeza para crear este tipo de historias. Marzo de 2020, pandemia, un edificio, 10 vecinos. Descubre lo que sucede en esta historia. Esto es Secretos entre Líneas. Hoy estoy súper contenta porque tengo a alguien muy especial aquí conmigo y yo quiero leer unas palabras que me encantaron del primer libro que leí de esta personita, que dice así en los agradecimientos: a todos los nuevos lectores que vengáis, gracias. Os espero que os quedéis. Llegué y me quedé, porque de verdad que me gusta cómo escribe. Ella es de Málaga, es nacida en Málaga, pero su amor por por la lectura, por la escritura, la llevó a hacer estudios ingleses en Granada. Entonces, ella tanto amó esta ciudad, cosa que yo considero que ella es una excelente guía turística, porque a través de sus libros me ha hecho amar Granada y nunca he puesto un pie allí. Ella es eh, amante de los gatos, tiene 9 gatitos. Cada vez que veo gatitos me acuerdo de ella y es autora de 3 libros que son Círculos Perfectos, Mentiras Imperfectas y El orden de las cosas. El día de hoy nos vamos a estar metiendo en la mente de Lidia Garés. Bienvenida, Lidia, esta es tu casa. Gracias por permitirnos entrar en tu mente. Hola, hola Trixie, muchísimas gracias, qué ilusión. Bueno, yo soy la primera agradecida de que me des este altavoz, esta oportunidad de estar aquí hoy contigo, hablando pues de las cositas que me pasan por la mente. Es un placer escucharte también. Para mí, no sé, me llena de orgullo el hecho de que te haya hecho viajar a Granada, porque yo era una de las cositas que quería. Yo llegué a Granada al principio como una turista más y para mí la ciudad es que me enamoró, todos sus rincones, los olores de sus calles, la, la magia que se respira en las distintas zonas de la ciudad. Y yo tenía claro que si algún día ya por fin publicaba, finalmente iba a ser algo sobre Granada, porque me encanta el thriller, me encanta la novela negra, pero todos sabemos que la gran mayoría de libros están enfocados, en este caso ambientados, pues en zonas del norte. Cuando son en España, pues en zonas del norte, Madrid quizá, algún Barcelona, y también, pues bueno, el típico thriller nórdico, pues de estas Dinamarca, de estas... Y entonces yo decía, bueno, y también el estadounidense, ¿no? No puede faltar. Y yo decía, es que me falta a mí Granada, yo Granada por ahí. Y la verdad que es de verdad un orgullo que hayas podido pasear por sus calles. Espero que algún día puedas hacerlo realidad porque es una ciudad mágica, ya lo verás. Y nada, muy contenta de estar por aquí. Muchas gracias por tenerme hoy. A mí me llena de mucha alegría porque tengo un año exacto, o casi un año, el 1 de septiembre se cumple un año de que fundé este canal, que lo abrí con tanta ilusión. El primer libro que saqué allí fue, sí, sí, no, fue, ay,
no se me olvidó el El nombre del orden de libro. las cosas. Fue el orden de las cosas, fue el orden de las cosas que lo terminé y quedé, "What?". Y dije, yo tengo que grabar un video. Había estado dándole largas hasta que decidí, pero cuando yo me leo este libro, yo digo, yo tengo que saber qué pasa por la mente de una persona que crea este tipo de historias, porque ustedes la ven allí y tiene una carita muy dulce, muy buena gente, pero escribe unas tramas bastante contundentes, bastante fuertes. Entonces, yo quiero saber ¿por qué thriller y por qué no romance, fantasía? O si tienes proyectos de hacer otro tipo de género. Pues me dices mucho lo de la cara. Es verdad, yo soy súper sonriente, soy como muy feliz, así, muy alegre, pero claro, a mí luego me encanta, ¿no? Esa mentalidad que hay dentro de la mente de la gente, me encanta consumir true crime, y entonces pues al final yo creo que eso se refleja, o sea, no sé, El orden de las cosas es una novela a la que yo le tengo muchísimo cariño, es una de las más admiradas, de las, bueno, tengo tres, ¿no? Tampoco es que tenga muchas, pero es una de las que más ha gustado con diferencia, porque también es cierto que es que en 180 páginas te vuela la cabeza. Entonces la gente me dice, Dios, es que, ¿cómo has podido hacer eso, no? Es decir, que esta historia se me ocurrió, iba a ser una novela larga, pero luego pensé, digo, no, es que pega que sea corta y además me vino como la cosita, digo, es que el COVID con ese encierro, con ese, es que es perfecto para hacer un misterio de habitación cerrada. Vi tu vídeo, recuerdo que te animaste a leerlo por Leyendo Bambú, que había hecho ella también un vídeo. Y me encantó y me sentí súper especial de que te lo leyera y te hubiese gustado. Y bueno, a ver, aquí en realidad mucha gente, yo creo que también gusta mucho porque se cuenta muy bien la realidad de una comunidad de vecinos. O sea, es como muy verídico. Hay vivencias en este libro que son reales. Entonces, por eso cuando tú, bueno, no, las Ajá. muertes evidentemente no, pero esa cosa de con los vecinos, como ese rifirrafe de vez en cuando, ese, eso es muy real y hay cosas hay escenas que sí son de verdad y entonces yo creo que por eso la gente también es como que, ¿no? Pero, mira, mi primera novela que yo tengo así en memoria de escribir era un poco culebrón, tipo novela tipo telenovela así, culebrón. Yo me acuerdo que era como el alcalde de mi pueblo, que si el hombre era un borracho, bueno, provecito el pobre alcalde de mi pueblo, que eso estaba yo como en cuarto de primaria, o sea, 10 años tendría, che, imagínate. Y el hombre allí yo ponía, en fin, que si maltrataba a la mujer, bueno, un rollo que me inventé, pero me acuerdo porque la escribí en mi primera máquina de escribir, bueno, qué rollo patatero. Pero es que era, ya te digo, es que tendría 10 años, era súper pequeña. Entonces ahí tocaba un poco de amorío, un poco así, no sé si es porque eran como las series que a lo mejor veían en casa, alguna telenovela de estas, no sé. Pero mira, a mí la historia, la novela romántica, por ejemplo, me gusta mucho. Sí que es cierto que últimamente estoy un poco alejada del género porque me parece todo muy parecido. Me resulta que la mayoría de los libros es todo como muy casuístico. Todo de repente, la chica se va a vivir al bloque del chico que no sé por qué, me parece, las novelas, o sea, las películas me encantan y sin embargo en las novelas me tengo que reconciliar. He intentado leer varias novelas románticas de estas que están como en boga y no he podido, porque me ha parecido demasiado forzado todo, como muy casual. Entonces, la novela romántica, para mi gusto, es súper complicada de escribir y una novela romántica sola, yo creo que jamás escribiría. Pero sí que tengo un proyecto histórico, que es de novela histórica, que tiene amor. Yo creo que la novela histórica va muy de la mano con la novela romántica. Entonces, para mí, ese proyecto lo quería sacar en 2026, no sé si va a ser posible o tendrá que esperar al 27, porque bueno, este año lo voy a estar un poquito más liada, pero yo lo pienso y me da una ternura porque creo que va a ser una novela tan bonita. También me tengo que documentar muy bien porque va a estar basada en la época de la Guerra Civil Española, va a tener parte de la Guerra Civil de aquí, entonces tengo que hacer muchísimo trabajo de investigación, por eso creo que a lo mejor para el 26 no va a poder estar.
Y luego de fantasía, que esa sí es una de mis primeras novelas que yo ya como que recuerdo con más cariño, tiene más de 10 años ya, es de cuando la empecé. Pues creo que en cuarto de la ESO. O sea, en cuarto de la ESO yo tendría 15 años o así. Y tengo 32, o sea, tiene tiempo, ¿eh? Y es una novela de fantasía que esa en algún momento tiene que ver la luz. Porque es que, de hecho, tiene título, se llama Los Guardianes de la Luz. Fue el que le puse. Creo que ahora a posteriori han salido novelas que alguna creo que se llama parecida, pero es que me da igual, porque es que esa tiene que ver la luz. Esa tengo una amiga que se leyó los primeros capítulos en primero de carrera, se los leyó. Eso fue en 2011 y a día de hoy, 2025, todavía recuerda y me dice, tía, es que la tienes que sacar. O sea, de 2011 a 2025 y todavía se acuerda. Y la tendría, esa me encantaría sacarla. Me encantaría, es que a mí la fantasía sí que me gusta mucho. Yo, bueno, tengo un tatuaje de Harry Potter, soy súper friki. Entonces, me encantaría. Y también en la época de bachillerato escribí lo que, bueno, entre bachillerato y también estaba en parte de la ESO. Y eso estaba en la ESO o estaba en primaria. Pues no recuerdo si estaba en sexto de primaria o en primero de la ESO. O sea que viene a ser 11 años o así, 11 12. Escribí una novela que era como de fantasmas, de zombies. Es que a mí todo eso me ha gustado siempre mucho. Pero era una paranoia. Todavía la recuerdo y la recuerdo con un cariño. Ya estuve, tenía eso, 11 añitos. Entonces, sí, yo me planteo escribir más géneros porque al final a mí me apasiona leer y me apasiona escribir. Pero sí que es cierto que el thriller, la novela negra, es que a mí es lo que más me gusta. O sea, yo que me escribáis todo. Después me ha volado la cabeza, yo no me veía venir esto. Es que, no sé, para mí es que es un subido. Además, yo misma cuando lo escribo, es que me emociono. Empiezo. Me hace muchísima gracia. Cómico. Qué Sí, sí, cómico. sí. Debe ser, por ahí tengo una pregunta que me hizo un seguidor más o menos de eso, pero en un ratito te la hago. Así que tienes proyectos de presentar otros tipos de género. O sea, por lo que estoy viendo, escribes desde siempre. Porque es que escribir es muy difícil, es bastante complejo que no quede ningún cabo suelto. Reconozco que tus libros yo tengo que leerlos dos veces, porque si lo leo una vez, me pierdo. O sea, no es que me pierdo, sino que queda así al final como que, ya va, ¿qué pasó aquí? Entonces, ayer estaba, que no lo pude terminar, me faltaron unas cuantas paginitas, terminar de leer El orden de las cosas por segunda vez, para tenerlo fresquecito, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo haces tú para narrar desde el punto de vista de dos o más personas y que el lector piense que es la misma persona? Porque a mí me ha pasado Sí. ayer leyendo otra vez El orden de las cosas, me di cuenta de pequeñas mínimos detalles, pero es porque ya yo la leí. O sea, ya yo sé el final, ya yo sé qué es lo que pasa allí. Pero de verdad, ¿cómo haces para que el lector, yo no me imagino esos libros en audiolibros, porque en audiolibros, por lo menos los que a mí me enseñaron a hacer, tú tienes que actuar las voces, pero a veces lo que no parece lo que es, entonces no me imagino, tiene que ser un trabajo muy fuerte el grabar esos libros en audio por la dificultad de esto de perspectiva. ¿Cómo haces tú para que para que el lector tenga esa percepción de que es una misma persona? Sí, te entiendo. Yo es que como ya sé, o sea, a mí lo que me pasa cuando se me ocurre una historia, eh, a mí se me ocurre un poco así de medio, pero sobre todo tengo claro el final. Entonces, como yo ya sé cómo quiero que acabe, para mí es muy sencillo, hombre, sencillo siempre con cuidado porque tienes que hilar muy fino. A mí no me gusta engañar, a mí me gusta que efectivamente si el lector relee, diga, anda, aquí están todas las pistas. A mí me gusta ir dejando miguita de pan. Yo me he leído muchos libros en mi vida que me he sentido súper engañada porque de la nada te aparece un culpable que tú dices, pero ¿y este?
Así como, entonces a mí eso no me gusta. Yo creo que a mí me facilita mucho la labor el hecho de que ya sé el final. Cuando yo estoy escribiendo, yo sé perfectamente cómo quiero que acabe. Entonces, ya luego la parte del medio sí es un poco más brújula. Así me voy dejando llevar por las situaciones, por lo que me piden. Luego en las relecturas y también gracias a los lectores cero vemos si hay alguna cosita que no cuadra, que se me haya podido pasar. Por ejemplo, mi amigo Javier, mi Javi, que es mi forense, pues mira, en el orden de las cosas hay una escena que puedo comentarla porque está eliminada. Básicamente hay un cadáver que está colgado de una lámpara. Claro, y él me dijo, no se puede porque pesa mucho, o sea, levantar a alguien y colgarlo en una lámpara. Y yo dije, ah, es como que tú te lo imaginas y dices, ah, bueno, pues lo pongo en la lámpara ahí colgado. Entonces, quitando esas cositas, luego los lectores ceros son para mí, vamos, son para mí, son clave. Entonces, a mí me ayudan esas dos cosas. Lo primero, que yo ya sé el final. Entonces, para mí, desarrollar esa historia dejando esas migas de pan es súper sencillo. Y además, disfruto como una enana porque digo, "Uy, cuando lean el final verás. Ti, 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 ti". Y Me voy como sentí escribiendo con esa estafada. emoción. Sí, Yo sí. me sentí estafada en Mentiras Imperfectas. Me sentí estafada, me dio rabia y yo dije, no puede ser. Y volví a leer. Y cuando leí, yo dije, wow, aquí estaba todo, Sí. todo. Pero tú no dejas miguitas de pan. Tú me dejas Mm. cositas microscópicas que hay que agarrarlas con pinza. O sea, por lo menos hay un personaje que a mí me encantó, bueno, no quiero decir para no hacer spoiler, Círculos Perfectos, que es Juanjo. Me encantó ese personaje y después ver lo que está sucediendo y no sé qué, yo decía, pero ¿cómo? Si él es tan chévere, ¿cómo? Entonces, al final, cuando volví a leer las partes que te dije, yo dije, sí, sí tienes, o sea, sí tienes razón, ¿no? Ahora, tú disfrutas haciéndonos dudar hasta el final, porque ay, que tengo los nombres mezclados en la cabeza. En el orden de las cosas, también, cuando yo llegué a ese final, yo dije, ¿qué? Ahora releyéndolo fue que me di cuenta. Ahora, una pregunta. ¿Cómo haces con tus personajes para darles ese punto de credibilidad de que se comporten como personas reales? Porque tú misma lo acabas de decir. En el orden de las cosas, tenemos una comunidad de vecinos que está encerrada. Todos vivimos la época de la pandemia. Gracias a Dios, no como esta gente, porque yo veía que caían como piezas de dominó y yo decía, Dios mío, ¿quién fue? Entonces, ¿cómo haces tú para que esas personalidades sean creíbles? ¿Te inspiras en alguien o qué haces? ¿Qué haces? Porque para mí eso es una incógnita grandísima con todos los libros que leo. Sí, sí, sí. Me encanta esa pregunta, bueno, me encantan todas las que me estás haciendo. Mira, en el caso del orden de las cosas, bueno, en general yo me imagino, es que es inevitable. En todos los libros que he ido escribiendo, a lo mejor yo tengo claro pues que quiero el personaje de Marta, el personaje de Noelia, el personaje de tal. Y al final, por ejemplo, Noelia, en Círculos Perfectos, tiene el aspecto de mi prima Noelia, que además se llama igual, porque Círculos tiene muchísima, como fue mi primera novela, muchos de los nombres es de gente que yo quiero, gente conocida, cambio apellidos de orden o tal, pero es gente, pues, de mi entorno. Entonces, en el orden de las cosas, eh, Lili, que yo me llamo Lidia, pero a mí mis amigos más de cerca y tal siempre me han dicho Lili. Lili tiene mucho de mí en muchas cosas porque, bueno, y a Carmen, por ejemplo, le pasa igual. Yo tuve el altercado este famoso del perro, los pelos y tal, lo he tenido yo. Entonces, claro, yo llegué nueva a la comunidad y yo tenía a esta señora, que esta señora venga a tirarme los pelos del perro y a mí me tenía ya nerviosa y de tener que tratarlo con la psicóloga porque yo le decía, mira tal, no sé qué, y yo me sentía cero escuchada, no me hacía caso, o sea, era muy frustrante. Yo estaba sentada en mi sofá y ves cómo sacude la manta, que la manta rozaba incluso la baranda de mi balcón.
y yo estaba muy frustrada. Entonces, esa frustración que siente de los pelos, yo la sentí. Y entonces por eso esa parte, por ejemplo, es tan real. Luego, evidentemente, pues si hay personas que te cuentan, yo siempre lo digo, tú sales conmigo y cualquier cosa que tú me cuentes es susceptible de que aparezca en una novela. No va a aparecer el hecho tal cual, pero quizás sí cómo te has sentido tú. Porque tú a lo mejor me dices, pues me he peleado con mi compañera de trabajo porque tal, porque pascual, y esa indignación que yo te noto, pues yo digo, uy, pues si alguna vez pongo alguna escena de alguien que se enfada, oye, pues ¿cómo me está contando a mí esta amiga que se está sintiendo? Viene genial. Y al final, yo creo que a todos los escritores nos pasa lo mismo, porque yo he hablado con otros escritores y yo creo que nadie usa nunca una tabla rasa de, ala, y creo desde cero. Yo creo que todo, aunque tú le pongas rasgos de personalidad inventados, o le pongas más fortaleza, menos fortaleza, un poco más de inseguridad o de menos, por ejemplo, siempre hay alguien a quien te recuerda, incluso a actores. Yo he llegado a hablar con algunos autores que me han dicho, pues es que yo admiro a tal actriz o a tal actor y como yo me imagino que esta persona en su casa será así, pues le he dado esa personalidad al personaje. Y en mi caso lo que pasa es eso, que en el orden de las cosas particularmente es que hay muchas vivencias mías propias y de otros vecinos y de otra gente. Por eso yo creo que llega tanto. Y luego en círculos también está esa parte de turista que es tal cual lo que yo viví cuando yo llegué a Granada. Y por ejemplo, también hay una parte que esa es un poco más, me da manita, que es cuando la madre de Rachel describe un momento que va así muy encogida, llorando de pena, que el padre. Eso es una visión que yo, cuando murió mi abuelo materno, yo era más pequeña, y entonces a mi hermano y a mí nos dejaron, no íbamos a estar en el velatorio toda la noche. Y recuerdo que por la madrugada como que me desperté un poco, de hecho así un poco adormilada, y vi cómo bajaba mi madre, así muy chiquitita, muy encogida, con mi padre que la llevaba del hombro. Y me acuerdo de sentir una pena, y entonces yo esa imagen la tengo grabada y es como que en el momento de describir esa escena, me acordé de ese momento de mi madre y lo quise describir así, por ejemplo. Entonces, creo que quedó también muy realista porque al final es algo que yo transmití tal como yo lo sentí cuando lo viví hace ya tantísimos años. Y eso, pues al final creo que consigue que haya escenas y haya partes de la novela que la gente se siente realmente identificada o dice, uy, y que tiene personalidad, ¿sabes? Que puedes llegar a odiar un personaje porque es lo que yo quiero que lo odie, que le tengas manía y quiero que a otros lo adores. Y creo que lo consigo porque, bueno, al menos es lo que me decís vosotros, entonces yo encantada, vaya. Es verdad que esos personajes y esas escenas que tú narras ahorita, yo me acuerdo de esa escena, es que da muchísimo dolor, da mucha tristeza. O sea, el desgarro no solamente de haber perdido a un ser querido, sino la forma. Y otra cosa que me llamó mucho la atención ayer, cuando estaba pasando por el orden de las cosas, es una parte donde uno de los personajes hace algo, no lo puedo decir porque es que o sea, hay que hilar muy fino para no hacer spoilers, pero hay una parte donde dice, y gritó y lloró como nunca lo había hecho. A mí eso me dio en el corazón lo más profundo y es una de las cosas que yo disfruto muchísimo de leer, porque no tienes que ser una persona mala para sentir lo que siente esa persona o para ver desde su punto de vista. No es, yo no comparto muchas cosas de las que hacen estas personas, pero puedo ver desde cómo lo ven ellos. Entonces, de verdad que eso a mí me impacta muchísimo, me gusta, es algo que agradezco. Y entonces no estoy equivocada con respecto a que cuando tú describes cómo Rachel en Círculos Perfectos llega y conoce Granada, de verdad, yo me sentí así, conociendo Granada por primera vez. O sea, todo ese choque, toda esa magia, todas esas cosas que son tan bonitas
que de verdad que yo lo agradezco mucho, así que ya sé de dónde vienen esas cosas y creo que una de las formas más precisas de tomar la realidad es observando. O sea, que tú eres muy observadora, me imagino. Sí, 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 sí. Yo soy súper observadora y además tengo la mente demasiado como con mucha ebullición. Perdón. Yo tengo fotos en el móvil de cosas que a lo mejor a otra persona le pasan desapercibidas, pero yo voy por la calle y a lo mejor digo, uy, esto que como que descolocado, ¿no? Esto no pega aquí. Y de repente le echo la foto porque yo ya empiezo a imaginarme la historia de detrás de de por qué ese objeto, por ejemplo, está en mitad. Me pasó con unos zapatos que vi en un contenedor en el pueblo, pero es que estaban como perfectamente colocados. Había o sea, cuatro zapatos, dos pares, vaya. Y fue como, ¿y por qué están aquí? ¿Y por qué también colocados? Y entonces, yo qué sé, y yo es como, y le eché la foto por si en algún momento, alguna vez, esos zapatos salen de repente en una historia. Entonces yo soy súper observadora. Me gusta, yo si salgo de paseo por el campo, aunque sea, voy como oyendo los pajaritos, voy mirando, voy pensando, uy, qué olor tan rico, o no sé. Y creo que eso luego, hombre, lo intento transmitir en los libros. Sí que es cierto que intento que no sea excesivamente descriptivo, porque también me ha pasado, sobre todo en algunos libros de fantasía, que al final se están describiendo un mundo, que de repente para describirte algo es como tres páginas y dices, uff, yo intento tener como como un equilibrio, como el de este medio, ni describirte demasiado, pero tampoco quedarme corta, porque yo, además, la pasión que yo sentí cuando yo vine a Granada, de hecho, me compré una casa aquí, yo vivo aquí, yo ya Granada, es como que yo quería transmitirla, pero sin que pareciera que te estaba leyendo la guía Michelin, una cosa así. Yo eso lo aprecio muchísimo porque yo pienso, y ahorita está sucediendo mucho con las escenas de El Delicioso, con escenas íntimas, pasa mucho que prácticamente es como que me estuvieran describiendo una película para adultos. Entonces, no te dejan nada a la imaginación. No es lo mismo que tú me lo dejes velado para yo saber que para yo imaginarme qué más hay detrás, o sea, estimula mi imaginación. Por ahí estaba leyendo que el comisario tenía se le notaba ya la curva de la sonrisa, o sea, no me acuerdo dónde lo puse, lo que pasa es que normalmente La yo curva de la leo felicidad, en era. la curva de la felicidad y eso es que tiene barriga y la barriga es de tomar cerveza, pero no me lo estás diciendo así, sino que me lo estás describiendo de una forma que yo pueda imaginarme el resto y eso yo lo aprecio mucho. Entonces, mira, de verdad que eso me ha gustado muchísimo. Entonces, me hablabas de cómo le das vida a tus personajes y todas estas cosas. Ya, antes de que se me olvide, un personaje que me encantó fue la gata Felipe. Yo decía, ¿lo que es? ¿Por qué se llama Felipe si es una gata? Y yo haciéndome esa pregunta y el texto contestándome. O sea, me encantó de verdad esa gata. Al final, cuando terminemos, te voy a hacer unas preguntas porque no quiero hacer spoiler, quiero que la gente disfrute y se meta en la historia de lleno. Me comentaste que que tenías un amigo forense, que es el forense oficial ya de tus libros. Esa era mi pregunta, o sea, ¿habías tenido un trabajo de investigación detrás de todo esto? Porque tanto la forma en la que suceden o sea, la forma en la que estas personas le quitan la vida a otras es es muy minucioso. O sea, muy minucioso la forma en la que hacen la autopsia y en la autopsia se ve que todavía esa persona estaba viva o que falleció de una forma o de otra o que le hicieron esto o lo otro. Entonces, de parte de la policía también, o sea, me llama mucho la atención
porque cuando uno, entonces es algo que me pasa muchísimo, yo digo, o este escritor fue malandro o policía, malandros son delincuentes, sí, o fue delincuente o fue policía, porque, o sea, lo describen tan bien que yo digo, tiene que haber un trabajo grande de investigación. ¿Cómo ha sido tu caso, tanto en la policía como en esto? Porque vi que haces unas aclaratorias al final del libro que dice, me he tomado algunas atribuciones, porque esto es así, porque esto es asado. Cuéntame, ¿cómo es ese proceso? Pues sí, hay muchísima investigación detrás. Yo, bueno, en internet es fácil encontrar, por ejemplo, manuales de la policía, protocolos. Había uno que incluso contaba los bichitos que podía tener el cadáver, si lo habían movido de sitio o no, si había desplazamiento de cadáver. A mí todo eso me encanta. Yo hubo una temporada de mi vida que quise estudiar criminología, luego me fui por la filología inglesa, que no tiene nada que ver. Pero bueno, fue por circunstancias de localización, porque criminología solo se podía estudiar en Málaga y yo quería venirme a Granada. Entonces, claro, yo leí muchísimo de cómo se levanta un cadáver, me vi entrevistas, las de Diana, que era la Guardia Civil, entrevistas de, por ejemplo, la del pececito de Gabriel, el caso de Gabriel Cruz, un montón de entrevistas, pues esto en este caso de casos muy sonados en España, en las que se veía pues todo el protocolo que más o menos seguían y me harté de leer pues páginas web y demás. ¿Qué pasa? Que estaba bastante bien documentado, pero hay cosas que al final, si tú no formas parte de ese gremio, pues por más que busques, a lo mejor hay cositas que no son del todo verídicas. Entonces, la ayuda de Javier para mí siempre ha sido vamos, y es que no puedo medirla porque es que es inmensurable, vaya, yo eh, siempre muy agradecida con él porque claro, por ejemplo, cuando levantan el primer cadáver en círculos perfectos, él me dijo, lo primero que se hace al levantar un cadáver es ponerle una bolsa de papel en las manos para evitar contaminación del ADN, porque si no ese ADN que pueda tener la víctima, por ejemplo, en la uña, si ha tenido herida defensiva, si ha intentado, dice, se pierde. O sea, más que se pierda, que se contamina, en fin. Y yo era como, cuéntame más, o sea, me encantó. Y él también, de hecho, me pasó un PDF que ellos tienen, por ejemplo, para el orden de las cosas, de diferentes procedimientos, de cosas que se pueden encontrar en el estómago, de tal. También hay, por ejemplo, me contó que eso cada vez es más frecuente verlo en las series. Ya me he dado cuenta porque últimamente, que he tenido un poquito más de tiempo, me he puesto al día con alguna serie que tenía yo ahí pendiente. Por ejemplo, me explicó que cuando alguien muere, pues en este caso, colgado, ¿vale? Que tampoco quiero decir muchas palabras raras, a ver si te van, a ver si van a manejar el vídeo. Pues como que se rompe el hioides, de manera que si yo quiero hacerte a ti así, y luego mm, como intentar fingir que ha sido pues no se puede porque en ese proceso de TAC hay una serie de signos forenses que no están presentes si tú simplemente, ¿sabes?, apretas como el cuello. Entonces, que por eso era la escena aquella de la lámpara que yo te contaba que quedó eliminada porque mi intención era como tal hacer un juego ahí con y eso y Javier me dijo, no, es que primero que el peso y segundo que cuando una persona hace así, pero luego quieres tú pretender que ha sido así, se ve y le dije, bueno, que se vea no me importa porque al final es la cosa, ¿no? Que lo pillen. Digo, pero bueno, lo de la lámpara tenía sentido. Entonces yo he combinado eso, muchísima lectura. Tengo también una amiga en la Policía Nacional que ella estuvo una temporada en Madrid en patrulla, en los Zetas por la calle, le tocaba ir a barrios más complicados, más tal, y entonces ha visto muchos desvivimientos de gente o Ajá, violencia, y me ha contado escenas pues, de que dice que llega y a lo mejor las paredes llenas de sangre, en ajá. fin, entonces claro, yo en plan, cuéntame más. Sé que es que sonará raro, pero porque yo decía, madre mía, seré psicópata yo, porque, porque a mí me gusta en el sentido de ¿por qué llegan ahí? ¿Por qué? ¿Sabes? Como esa cosa. Y claro, mi amiga esta me contaba también muchas cosas
de protocolo de ellos, de cómo la tontería de cómo puedes ascender, de, por ejemplo, de inspectora, o sea, de subinspector a inspector, todas esas cosas que en alguna ocasión creo que en alguna página del libro lo pongo. Entonces, aparte de la mucha investigación, he tenido la suerte de tener la ayuda de Javi y la ayuda de mi amiga Cristina, en este caso, para el tema policial y sobre todo forense. La gente admira mucho cómo está a nivel forense mis libros, porque es que Javi es maravilloso, vaya, me ha ayudado mucho. Mira, sí, ahora que me cuentas eso, yo recuerdo que hace bastante tiempo en Venezuela, harán como unos 10 años, consiguieron a una persona que intentaron hacer ver como que estaba pendiendo de un árbol. Y el forense dijo, eso no ocurrió así. A esta persona le pasaron corriente por el cuerpo, o sea, le quitaron la vida con corriente. Entonces la gente decía, pero ¿cómo? O sea, los policías decían, ¿cómo? Revísenle debajo de las uñas. Y debajo de las uñas tenía agujitas, agujas metidas, que eran imperceptibles porque ni siquiera era que se veían en la uña. Y yo me quedé así, yo, "¿What? ¿Qué?". O sea, cosas que las personas que, o simples mortales, no entendemos porque eso es algo muy específico, muy del campo. O sea, el Totalmente. que sabe es el que lo estudió. Entonces, de verdad que me parece que esa colaboración allí, él es una pieza bastante clave en tus novelas. Tenía otra pregunta. Ah, esta pregunta yo digo, cuando tú sacas a la luz no publicados, sino que les das a tus familiares o a gente cercana que te conoce, ¿te dio vergüenza o pena o miedo sacar estas historias que son tan crudas? Porque te lo digo de mi parte, si yo hubiese presentado un libro de eso, mi mamá me hubiese llevado directo a que me viera el loquero. Me decía, hija, mi amor, la niña está mal de la cabeza, se le fue la olla. Entonces, cuando tú presentas esta historia, ¿cómo fue ese choque con tu familia o con tus allegados? Sí, pues bueno, a mí me daba mucho miedo, pero a mí me da miedo porque yo sé que parezco muy, a lo mejor muy segura de mí misma, pero la realidad es otra. Yo soy súper insegura, no confío en mi trabajo. Es algo que llevo mucho tiempo ya trabajando con la psicóloga, porque bueno, tengo un síndrome del impostor constantemente aquí, encima. Entonces, necesito mucha validación externa. eh, para creer que de verdad mi trabajo está gustando. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre he querido escribir. Y hace ya muchos años me acuerdo que participé una vez en un programa, en un concurso hasta de poesía, yo poesía, madre mía. Bueno, entonces yo cuando empecé a escribir círculos en pandemia, que ya me animé porque dije, mira, que me pongo. Y luego les empecé a decir que yo había escrito un libro y mi madre, pero ¿cómo va a haber escrito un libro? Digo que sí, dice, pero ¿y eso cuándo? Digo, pues ahora en la pandemia me he entretenido. Digo que yo ya lo llevaba muchos años con esa historia detrás y me he entretenido y lo he escrito. Y claro, ella era como, pero bueno, tal. Y de repente publiqué, evidentemente, con muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo. Es cierto que Círculos Perfectos, el borrador, lo leyó muchísima gente, pero porque yo necesitaba esa validación externa y, y me lancé aquí en Bookstagram. Mucha gente no sabía que yo escribía porque yo subía solo reseñas. A mí me daba susto decir que yo escribía porque digo, van a pensar, mira esta, que no sé, muy mal. Y me dio muchísimo pánico, pánico. ¿Qué pasa? Que yo publiqué. Bueno, que yo tuve un boom. En mi pueblo hice una charla, mi familia, bueno, súper orgullosos, me dieron un ramo de flores, mi madre y mi padre, a todo el mundo, que mi niña ha escrito un libro, que mi niña ha escrito un libro. Y mi madre, Círculos Perfectos, fue su primera novela, o sea, la primera novela que ella ha leído. Y a ella le encantó, porque me dice, qué mente, ¿cómo has pensado esto? O sea, qué retorció, retorció, pero para bien. A ella le pareció, a mí me dio vergüenza porque hay una pequeña escena subida de tono
que a mí ya esas escenas me da mucha vergüenza escribirlas, porque ya te digo, antes que has comentado tú que hay gente que no deja nada a la imaginación, ¿qué tal? Es que a mí esas escenas me da hasta vergüencilla leerlas, porque digo, ay, sabes, como muy explícita. Y en mi libro, aunque no es nada explícito, pero nada, en el círculo, y luego en mentira hay un poco más de cosas más explícitas, pero tampoco son soeces. No, no es una cosa. Te puede dar asco por lo que implica, pero no, no es descriptivo de más. Pues claro, a mí me dio vergüencilla. Yo decía, mi madre que irá pensado cuando vean que yo. Y qué va, a mi madre le encantó, mi hermano se los leyó recientemente porque él, el pobre, venga a encadenar un trabajo con otro. Y se los leyó hace un mes y medio, ¿eh? No hace tanto. Porque empezó con Círculo, le flipó, se leyó Mentira, le flipó y el orden de las cosas se lo leyó en yo qué sé cuántas horas, en 8 horas creo que se lo leyó, menos, muy poco. Y me dice, pero ¿cómo piensa eso? Entonces pasé de pasar vergüenza de ¿qué dirán? A, a que los siguientes no me ha dado apuro. Bueno, mi madre sí que me decía, pero estudia, ponte con el máster, porque entré en el máster de educación. Y le dije, estoy escribiendo una novela a mi madre, pero ponte ahora con el máster, que ahora estás con el máster. O cuando este año estaba con la oposición y le dije, estoy ya escribiendo la de Mentiras Imperfectas. Mi madre es chiquilla, pero céntrate porque la oposición es complicada de sacarla. Y le dije, bueno, yo voy a sacar el libro y luego ya me pongo y estudio. Y así fue como lo hice. Y súper bien, porque mira, el libro sacado, la plaza también me la he sacado. Pero he sentido un apoyo por parte de ellos gigante. De hecho, a mi madre la paran por el pueblo, a mí cuando voy a veces también, tú eres la de los libros. Y es como, qué bonito. O sea, lo que me falta todavía es atreverme a escribir con editorial, que sé que está complicada la cosa, porque bueno, está cada vez más difícil, hay muchísimos libros y publicar con editorial no te garantiza que seas conocido. Pero para mí es un sueño. O sea, que algún día publicaré con editorial. Qué bonito que cuentas que tu familia te apoyó mucho y que más Sí, pasaste, o sea, ¿dónde fue que escuché que uno pasa más tiempo pensando en lo malo que va a suceder, que al final no sucede? Entonces, de verdad que ha sido muy bonito. Yo por allí vi unas fotos de tus abuelitos, creo, con sí, con esta novela y con Círculos sí, Perfectos. sí, Cuando yo entro a Círculos Perfectos, que eso fue hace como 2 semanas, porque ya te expliqué o sea, por qué dilaté tanto la leída de Círculos Perfectos, porque yo también estaba procrastinando, porque yo decía, cuando yo lea Círculos Perfectos, yo voy a escribirle a esta mujer para que me dé una entrevista, y yo tenía miedo de que me fuera a decir que no, pero hay una persona que es muy sabia que me dijo, el no, ya lo tienes ganado, ve por ese sí. Y bueno, gracias a Dios aquí estamos en esta entrevista que de verdad que para mí es un sueño. No sé cómo no me he puesto a llorar aquí porque de verdad que es algo para mí enorme, enorme. pues O al sea, final lloro yo, ¿verdad? Es que para mí también es algo muy grande ese tema. A mí que me escribáis, que me digáis, es que no sé. Y ya me lo ha dicho más gente, me dice, no me esperaba jamás hablar con la autora de un libro que me ha gustado tanto y que sea tan cercana. Y yo, pues claro, sí, soy persona también y yo para mí es como, soy como una niña pequeña. Yo cuando me escribí y con esa ilusión y que os ha gustado, para esa niña insegura que realmente soy, de verdad que es un plus para mí, porque es como ves que haces cosas buenas, ves que sí, ves que a la gente le gusta y me viene muy bien. O sea, yo me voy a emocionar también, me voy a callar ya que me emociono. lloraremos después al final. Este, cuando yo entro a Círculos Perfectos, gracias a Dios que entré este año, porque yo creo, mira, no sé, que yo dije, ¿qué? Que esto es una biología. O sea, yo no sabía, yo pensé que pertenecían al mismo universo porque las portadas como que encajan. Después también en eso me di cuenta de que era una biología porque encajaban las portadas, cosa muy diferente con el orden de las cosas,
porque el orden de las cosas, la portada es completamente diferente, el formato es más pequeño y es más cortita. Menos mal, yo creo que yo te escribí y te dije, o sea, acabo de quedar infartada. Creo que le voy a dar unos días para poderme leer Mentiras Imperfectas y no pude. Te escribí, tic-tac, ya empecé. Y me acuerdo que ese día yo tenía un concierto con mi esposo y entonces era el concierto yo, sí, y terminando de leer un pedacito porque estaba súper enganchada. ¿Cómo hizo la gente que leyó Círculos Perfectos en el 2023 esperar hasta el 2025? ¿Cómo hizo esa gente? De verdad que los compadezco. Sí, provecillo. De hecho, de 2022, o sea, peor. Mira, yo sabía, cuando yo escribí Círculo, yo ya puse cosas porque yo sabía que iba a ser una biología, tenía claro cómo quería que acabase Mentira Imperfecta y sabía que iba a ser una biología. Lo que pasa es lo que te digo, yo necesitaba toda esa validación externa, yo no me encontraba en un momento óptimo. Y aunque Círculos tuvo una acogida maravillosa, en esa entremedia se me ocurrió también el orden de las cosas y lo terminé de escribir como en noviembre del 22 y dije, ¿qué hago? ¿Publico el orden? Tal, luego me pongo con mentiras. Mentiras, vaya, no sabía el título. Yo le decía Círculos Perfectos 2. ¿Qué hago tal? No, o sea, estaba como muy dudosa, ¿no? Y al final ni una cosa ni otra. Yo enfermé, no me veía como con ánimo. De repente todo lo positivo que yo había recibido es como que quedó opacado. Yo decía, ¿a dónde voy? Es que ya ves tú, no creo que a la gente le guste. O sea, tú imagínate la mente, el poder que puede tener sobre una persona. Y al final lo fui posponiendo y además era como la inseguridad de, tío, les ha gustado tanto el primero, vaya que el segundo no les guste, no sé, una inseguridad constante y me frené muchísimo. Entonces, podría haber salido perfectamente en 2023 de manera que no hubiesen esperado tanto, pero es que al final, ¿qué va? Al final, fíjate, en 2025 y ya porque empecé a publicar en Instagram que lo iba a publicar y dije, te tienes que comprometer. O sea, tiene que ser sí o sí, ya lo saca. Y como en la mente la tenía, pues yo me puse el mes de diciembre, la escribí en un mes, escribía una parte, la pasaba a los lectores cero, la veían bien, se la mandaba a la correctora, escribía la siguiente, tiquití, así se escribió Mentira en un mes, pero porque yo sabía lo que yo quería escribir. Además, también tuve un percance que se me borró, es decir, yo en 2024, el 24 fue cuando la publiqué, en 2023, no, la publiqué en el 25. Claro, la he publicado este año en el 25. Fue en 2024 cuando tuve el percance. Empecé a animarme. Venga, escríbela. Y llevaba escritas como 50 y pico mil palabras. Se me quedó el ordenador pillado. No sé qué virus me entró, qué pasó. Sí, sí, sí. El problema es que yo estaba de baja en mi empleo. Entonces, yo cuando estaba todavía dada de alta, yo me mandaba todo por correo, porque a veces en el trabajo, en algún hueco muerto, también escribía. ¿Qué pasa? Que al estar dada de baja en casa, pues yo al principio me mandaba correos, pero luego fue como, ¿para qué? Si lo que estoy en mi casa no se va a perder. Pues pude recuperar 4 o 5 capítulos y lo tuve que reescribir todo. Sin embargo, pienso que ha quedado muchísimo mejor. O sea, me enfadé tanto que ya dejé de escribir. Dije, no escribo más, no escribo más. Pero luego, cuando ya en noviembre empecé a decirle a la gente que la quería publicar en febrero, dije, te tienes que poner. Ya le has dado a tu gente una fecha. Entonces, ¿sí qué me ha pasado? Pues que hay gente que no ha releído Círculo, directamente ha leído Mentira y no le ha gustado tanto porque no se acordaban de tantos detalles de Círculo. Vaya, me lo han comentado, les ha gustado, han visto evolución, han visto un desarrollo de personajes brutales, pero la conexión con Círculo la han perdido. Sin embargo, hay otros lectores que aún habiéndose leído Círculo en 2022 y ahora Mentira, les ha encantado. Y ha habido otros que han optado por releer Círculo de nuevo. O sea, los que han leído Círculo e inmediatamente después Mentira,
la opinión está siendo unánime. De momento nadie me ha dicho que no le haya gustado. Que se sienten un poco en plan y tienen que releer, sí, pero es que era lo que yo quería. Yo quería ese juego. Entonces, pero eso, o sea, esos lectores, tú imagínate, cada dos por tres, ¿cómo vas con la novela? Y yo, bueno, ahí. Y me da lástima, o sea, ahora lo pienso, que tengo también otras fortalezas, estoy mejor, y digo, hay que ver que tanta gente tan ilusionada con mis novelas de escribe, escribe, y yo tan tonta, tan insegura de... Es que la mente humana, de verdad, pero en fin, Mira, mira, ya creo que se movió mi cámara. ¿Se movió o quedó bien? Porque le di con no, el pie ahorita al trípode. no, te veo bien, te veo Yo, bien. ok, yo creo que eso nos pasa a todos, porque el año pasado cuando yo hice ese primer video al que le tengo mucho cariño del orden de las cosas, es que yo veo la evolución de allá hasta ahora y me falta todavía un camino muy largo. Y yo digo, o sea, le tengo un cariño a ese video, le tengo un cariño a este libro. De hecho, yo no tengo muchos libros. En estos días alguien estaba diciendo que si tú querías ser una autoridad en lo que tú hablas, tenías que mostrarlo. Entonces yo digo, yo no tengo una biblioteca detrás de mí porque mis libros, o sea, mi cantidad de libros es reducida porque yo soy inmigrante y tengo que mudarme. Entonces da pena comprar todo ese montón de libros y al final no sabes ni a quién regalárselos. Entonces, cuando yo hago ese video que tú me escribes, yo dije, ¿what? O sea, ese video ni se escucha bien, está todo borroso. Yo lo hice con mucha ilusión. Recuerdo que lo agarré de mi trabajo porque ellos todavía andan mascarillas y yo dije, esto me sirve para lo que necesito. Y fue que me puse la mascarilla e hice esa introducción y tuvo mucha acogida. Y después de la nada comencé a dejar de publicar, a dejar de publicar. Creo que el canal tuviera más suscriptores ahorita si yo hubiese seguido haciendo el mismo trabajo, porque ese video tuvo mucha acogida y lo que dura son 6 minutos. Entonces te entiendo cuando dices que todas estas cosas te frenaron, pero creo honestamente que ese tiempo de pausa entre círculos y mentiras imperfectas fue clave, porque, claro, me da cosita por la gente que lo leyó en el 2023 y esperó hasta ahora, pero creo que era necesario ese trabajo para que pudiera generar el impacto que generó. Como te dije, yo me sentí estafada. Yo dije, ¿cómo es posible? ¿De dónde salió esta gente? ¿Cómo es posible que esto terminó así? Y me fui, no voy a decir qué partes fue las que leí, y yo dije, pero si aquí es que está todo, aquí está todo. Entonces, de verdad que me alegra muchísimo. Estoy muy contenta con las cosas que estás haciendo. Continúa y si tienes dudas en algún momento, porque esto me ha pasado, me sigue pasando, lo estoy trabajando. em, ve tus avances, ve lo que has logrado hasta ahora y eso te va a servir a ti para saber que se puede ir por más, se puede aprender por más, se puede aprender más. Tengo por aquí preguntas de mis suscriptores y, ay no, tengo una pregunta mía que esta sí, tengo que hacértela. ¿Tú mancharías de sangre uno de tus lugares históricos favoritos en Granada? ¿Se te ha ocurrido que la escena sea dentro de la Alhambra o de los jardines? Cuéntame. Me daría mucha pena. Pero sí, lo pensé. Lo que pasa que a mí una cosa que me gusta, y esa característica mía de observadora, me gusta, aunque haya cosas que a veces no sean naturales, ya sabes por dónde voy, yo soy muy tiquismiquis cuando escribo un libro. Es decir, si amanece a las 7:26 sale el sol, pues yo te voy a poner que a las 7:26 sale el sol. Entonces, yo cuando creé la escena de Círculos Perfectos donde estaba el cadáver,
yo sabía dónde estaban las cámaras de seguridad. Entonces, creo que todos esos sitios tienen demasiadas cámaras como para que fuese realista. Entonces, es gracioso porque el círculo ya sabemos que a veces hay cositas que a lo mejor no son muy realistas, pero dentro de lo que pueda haber, me gusta ser muy fiel a la realidad. Entonces, me encantaría por un lado, Ajá. ahí en la Alhambra de repente, provecilla mi Alhambra, pero es como, pero es que hay cámaras everywhere. Entonces, mm, tengo yo que hacer otra visitilla yo al monumento, a ver, a echarle yo un vistacillo, a ver las cámaras para dónde enfocan. O puede ser también ahí hay un puente, creo que es el puente de los dolientes, el puente de los tristes, creo que se llama. Es que son El tantos, paseo de los tantos nombres. tristes. El Sí, paseo es de que hay los tristes, o muchísimos. sea, yo digo puede ser alguno de esos, o sea, no sé. Sí. Aquí yo pensando que quizás tal vez. Sí, sí, la realidad es que luego hay distintas zonas, todas esas zonas tienen muchas cámaras porque tienen comercios con cámaras y tienen, pero siempre hay algún punto ciego. O sea que por ser posible, todo se andará, todo se andará. O sea, que tú me estás diciendo a mí que cuando en Círculos Perfectos Esther Espejo pide las grabaciones de la tienda de fotografías, entonces, o sea, eso tú lo viste, o sea, es real, que da hacia la Sí, comisaría. sí, esa tiendecita ya no es, ahora ya no es, la tienda de fotos la han cambiado de sitio, ya no está justo en esa esquina, o sí que seguía la de la pequeña y han cambiado otra también. Es que claro, cuando yo miré las fotos eran las correspondientes a 2020. En 2020 y en 2000, la tiendecita de fotos estaba justo en la esquina y tiene dos escaparates, tiene uno por aquí y otro por aquí. Y por este de aquí es donde estaba la puerta. Entonces, la cámara de esa mujer efectivamente enfoca a la plaza. Entonces tú ves quién pasa para la plaza de Los Naranjos, creo que se llamaba la plaza, ves quién pasa. Y luego en la propia puerta de la comisaría tienes tu super cámara, luego la comisaría tiene una puerta así de chiquita, ¿no? Y un muro hacia aquí, entonces tú tienes aquí una cámara. Al finalizar el muro hay otra cámara, luego hay una calle que va hacia allá, tiene otra cámara, como que la comisaría está muy bien rodeada. Y luego, pero claro, está bien rodeada la zona de alrededor, valga la redundancia. No enfoca directamente a la plaza, solo la que enfoca a la plaza es ligeramente la que está en la entrada de comisaría. Entonces, por eso Esther se ve en la obligación de, oye, pues voy a ir a casa, o sea, tienda de mi amiga Natalia, a ver si Natalia, en su cámara de estas de Carrefour, que la pobre tenía, pues mira, a ver si se ve algo. Y por eso se ve la obligación de ir a negocios, porque allí las cámaras que están en comisaría no enfocan tanto a la calle, enfocan, pero es sobre todo a los alrededores justo del edificio. Y esa comisaría es súper bonita, tal y como la describo. O sea, tiene un patio interior súper chulo. Esa comisaría es súper bonita. Yo que fui ahí a hacerme el DNI una vez y me eché la foto en la tienda de fotografía esa, entonces por eso. O sea, que sí existen esas cosas. Mira, yo no había pensado en las cámaras dentro de estos sitios. O sea, yo simplemente dije, nada, apareció en el medio de la Alhambra, pero me está diciendo que hay demasiadas cámaras. A mí no se me ocurrió. O sea, hay que ser muy observador para eso y bueno, en la época que estamos también. Eh, hablando de Esther Espejo. Me gustó su personaje, me gustó el de Tomás Aguado, me gusta mucho la química que tienen con el informático también, o sea, me gusta el grupo entero, cómo se aboca a, a hacer, o sea, a tratar de resolver este caso. Me encantó Carrillo, creo que es que se llama no, capitán no es, el Comisario. comisario, el que tiene la barriguita. Este, Ese comisario me gustó mucho porque no es es un comisario con el que a mí me provocaría trabajar. O sea, porque he leído muchos donde esos comisarios están que echan chispa y es normal también por la forma en la que están trabajando. Me gustó también la relación de Esther con Arturo. Arturo creo que es su esposo. Amé eso.
Lo amé porque normalmente uno de los clichés de las novelas de crímenes policiales o psicológicos es que el policía siempre está solo por la vida. Es como un desgraciado, nadie lo quiere. Y me gustó que Total. Esther tuviera ese sitio donde llegar, ese remanso de paz, donde llegar y que como él está también en el mismo medio, no hace lo mismo, pero está en el mismo medio, puede entender. Entonces, eso me encantó. Que guay, sí, yo quería, bueno, yo es que, claro, también soy lectora de este tipo de novelas y si bien es cierto que el estrés del trabajo puede ocasionar choques, ocasionar que un día digas, mira, hasta aquí, ¿eh? Yo lo entiendo, pero personalmente, y también por lo que me contó mi amiga Cristina y yo misma, yo decía, es que yo no quiero un ambiente tóxico de, vamos a ver, yo quería una figura en Esther, una figura de autoridad, una figura de que efectivamente, pues Tomás, el informático, todo el equipo confiara en ella, pero ella a la vez, aunque sea esa figura tan de autoridad, de vez en cuando tenga alguna debilidad y diga, oye, Tomás, tal, ¿tú qué opinas de esto? Yo no quiero, no quería como la típica persona, yo lo hago todo, puedo con todo. No, quería eso, quería que tuviese fortaleza, pero quería que también se apoyara en sus compañeros y quería crear un ambiente de buen rollo. Sí que es cierto que había gente que me ha dicho que echaban de menos porque veían demasiado buen rollo en la comisaría. O sea, ha habido gente casi todo el mundo le ha gustado, pero ha habido gente que me ha dicho que ha visto demasiado buen rollo. Que lo entiendo, pero es que yo veo que la novela tenía un drama y una carga ya tan grande que encima poner a un equipo dramático, la otra con problemas, no, es que a mí no me pegaba. Entonces, luego la relación de Esther, que hubo una lectora que me dijo, es que yo eso lo veo un falso. Lo veo falso porque tú con tu marido todos los días, ¿cómo te vas a decir que buenos días y que comas dormido? Y le dije, pues que sepa que lo he puesto porque es lo que hago yo con el mío. O sea, yo todos los días nos damos los buenos días, y cómo estás, y cómo has dormido, y qué chiquitillo. Y yo soy así. Y como yo soy así, así lo he plasmado. Digo, o sea, que sí que existen esas relaciones porque yo he puesto la mía. Digo, lo que pasa, eh, porque esta persona pues, es menos cariñosa, ella decía, vaya, es que me lo dijo, dice, claro, es que como yo en verdad soy menos cariñosa, digo, ya, si yo te puedo entender, digo, pero que tú seas menos cariñosa no significa que ese tipo de relación sea mentira, porque, por ejemplo, en la que yo tengo con mi pareja, o sea, nosotros todas las mañanas, buenos días, comamos mío, además, así como bebés, comamos mío, entonces, no sé. Es que teniendo tantos gatitos en la casa, ¿cómo puede estar uno de mal humor? Puedes. Exacto. A Mira, veces a quieren mí, matarme, pero... bueno, pero que nada es perfecto, nada es perfecto, Exacto. pero me gustó la franqueza de, volviendo a la relación con el equipo, me gustó la franqueza de ella cuando hay un momento en que estas cosas las sobrepasan, que ella creo que se agacha y hace como arcadas y dice, es que ya yo no puedo más, ya esto me ha superado, no quiero que me supere porque esto es mi trabajo, pero es demasiado. Entonces yo creo que, como tú dices, ya la carga fuerte la tenía el drama en sí de lo que estaba pasando con Rachel y todas esas cosas bastante fuertes como para también tener un equipo tóxico. Sí es verdad que puede haber así, uno así que es, porque es que es normal, el roce de los El roce. días es normal, Exacto. Ujú. pero sí, aprecio mucho que este grupo haya sido, porque normalmente, ay, montan unos, ¿cómo que dicen ustedes? Montan unos, se la lía Pitote, parda, la lian se lía parda, parda, sí, sí, sí. la lían parda dentro de ese equipo, entonces es agobiante si la carga de la trama es muy fuerte. Ay, te iba a hacer otra pregunta, déjame, es que tengo tantas cosas en mi cabeza que quiero preguntarte. No, hombre, aquí podemos amanecer hablando porque ya he notado que a ti te gusta hablar tanto como a mí. Sí, 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 sí. Totalmente. Me encanta. Mira, voy a hacerte algunas preguntas que me hicieron mis suscriptores
porque yo les dije, mira, esta es la oportunidad, pregúntenle, pregúntenle lo que quieran saber, ¿no? Entonces me dicen em, por aquí, ¿cómo mantienes el suspenso sin revelar el misterio demasiado pronto? Esa es buenísima. Em, yo creo que la clave está en que como ya sé, como te digo, ese final, yo como lectora, a mí como lectora, me gusta leer libros que en cada capítulo me den algo que yo diga, "Ay, tengo que seguir leyendo". Entonces yo como escritora creo que a mí eso se me refleja mucho porque en todos los capítulos a mí me gusta meterte algo para que tú digas, ay, yo tengo que irme a este sitio, pero es que yo me tengo que leer el siguiente capítulo. Y entonces, hombre, intento dar pequeñas cápsulas y siempre dejar el giro final. Pues para el final, o sea, la mayoría de personas me van, a veces cuando van leyendo me cuentan sus teorías y muchas veces van bastante acertados, pero van acertados en donde yo quiero que acierten. Empiezan, es que yo sospecho de tal persona porque ti, 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 ti. Y yo sí, 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 pero porque luego es que yo te hago, clac, y te cambio la tuerca, pero te la cambio, como yo digo, en el momento te puedes quedar, sentir, como tú decías, estafada, en plan, ¿qué ha pasado? Pero si tú relees, tú ves que yo no te he engañado en ningún momento. Que tú has leído lo que tú has querido leer, pero yo no te he engañado. La información ha estado ahí todo el rato. Entonces, lo que intento es eso, mantenerlo con pequeñas pildoritas y sobre todo siendo muy consciente de qué final voy a tener para no develarlo con antelación. Hay gente que a veces cuando se lo preparan todo como en mapa, los escritores en mapa, ¿no? Que se hacen la escaleta, incluso que van a escribir en cada capítulo. Considero que ha habido libros de gente así que a mí me han revelado más del final de lo que ellos pretendían. Y yo creo que cuando somos brújulas, como yo ya sé el final, pero lo de en medio, mucho todavía no, es como te voy soltando pistas y así lo consigo. Volviendo o continuando con las preguntas de los seguidores, me preguntan por acá, ¿cuál es tu mejor hora para escribir? O sea, ¿qué hora se te da más, se te abre esa vena escritora? Me gusta mucho por la tarde. O sea, en general es un poco cuando me viene, si de repente estoy por la mañana y empiezo, pues también me gusta. Pero es cierto que siento que por la tarde estoy un poco más activa porque es como que la mañana voy así como más lenta, hago cosas en la casa, pues la comida, no sé qué. Cuando ya termino de hacer todo eso, es como que digo, venga, me voy a poner un ratito. Y sobre todo de las 6 de la tarde en adelante tengo muchísima productividad. Yo creo que esas son mis horas favoritas. Escribiría todo el día, pero de las 6 en adelante de la tarde, creo que es cuando más me O cunde. sea, que tú eres una persona más nocturna que diurna. Sí, para el tema de la escritura, yo diría que sí. Es como, bueno, la escritura, todo en general es cierto que si tengo un plazo, imagínate que yo estoy con una editorial y me dicen el 30 de mayo. Pues entonces yo ahí me iría a una biblioteca y sí que aprovecharía desde por la mañana hasta por la tarde y además sería súper productiva porque es que me encanta. Yo trabajo muy bien cuando tengo plazos. Si no los tengo, es cierto que como voy un poco más a mi libre albedrío, hay veces que pues por la mañana de repente me cunde más, pero siempre voy a preferir el rato de la tarde. Es que no, no sé, es como que ya me he despertado, he comido, ya estoy fresca y ya me cunde más. A mí me pasa igual. O sea, yo antes, hace años, hacía ropa de niñas. Y mi momento más productivo era a partir de las 8 de la noche. O sea, podía amanecer, amanecer haciendo las cosas. Y yo creo que cuando uno le apasiona algo, esas ganas de seguir y seguir y seguir, te pide, ¿no? Entonces, Totalmente. por aquí tengo otra pregunta que también es bastante interesante, que es, ¿dónde consideras tú que han habido más crímenes? ¿En la vida real o en la literatura? Supongo que escribir sobre un crimen debe tener mucha influencia en ti, en lo ocurrido en la vida real o no.
Pues qué buena también esa, me gusta, son preguntas muy originales. Bueno, yo creo que en la vida real hay muchísimos más crímenes que en la ficción. Es cierto que cada vez hay más libros, ya lo sabemos, que publican demasiados libros al mes, lo cual es genial porque siempre leer es bueno, ¿no? Aunque haya ahí un melón un poco de la calidad, etcétera, pero en fin, yo creo que hay más crímenes en la vida real que en la ficción, porque es que no nos daría abasto a escribir tanto como crímenes hay, yo pienso, porque por ejemplo en Estados Unidos, cada poco, no me acuerdo cuándo, leí una vez un artículo que cada poco había como un crimen. En países que estaban a lo mejor menos desarrollados, yo qué sé, en África, en India. Es que los crímenes, o sea, están los del true crime, que a lo mejor podemos consumir, que se hacen mediáticos, que se hacen tal, pero luego crímenes como tal hay muchísimos, sin ir más lejos, en el pueblo de donde yo soy, de Málaga, hubo mínimo un crimen, hubo uno, ha habido dos, mínimo uno que salió hasta en la tele. O sea, es un pueblo chiquitito, así como por herencia, por dinero. Entonces, yo creo que al final es irremediable sentirte influenciado por crímenes externos, porque al final las noticias es que constantemente salen que si secuestros, que si desapariciones, que si de repente, pues bueno, Ajá. asesinatos. Entonces, creo que es complicado no sentirse influenciado y yo en mi caso, pues claro, seguramente, o sea, incluso inconscientemente decir, yo lo pienso, digo, no, yo no me veo influenciada, pero seguro que de alguna forma hay alguna historia en un crimen real que se parece a algo que yo haya escrito. Y no solo yo, sino de cualquier otro autor, porque es que al final, es que de verdad la realidad supera la ficción. El crimen este de mi pueblo fue por una herencia, o sea, había dos hermanos trabajando en las aceitunas, que se dice aquí, en los olivos, recolectando aceitunas. Y un tercer hermano le pagó a un hombre 5.000 euros solo. O sea, es que yo encima, por ir a hermano. Y fue, y mientras ellos estaban comiendo su pausa esta del lunch para, pues, del desayuno, sangre fría con una escopeta por 5.000 euros. Entonces dices, yo qué sé, o es que hay tantísimo crimen, tantos, 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 tantos crímenes, por tantos motivos, que al final yo creo que un escritor, de alguna u otra forma, siempre se puede ver influenciado en este caso. Siempre, vaya. Yo creo que lo que dices es verdad y estoy muy de acuerdo contigo, porque imagínate nada más la densidad poblacional. O sea, no es lo mismo hablar quizás de ese espacio pequeñito allá en Málaga, hablar de India, de en los Estados Unidos, que es tan grande que yo decía, aquí hay puro loco. Decía, o sea, porque sale cada cosa y estamos acostumbrados a que este tipo de true crime, de em, thrillers psicológicos, policiales se ambientan aquí en Estados Unidos, muy pocos en Londres, muy pocos. Pero estuve conversando con mi esposo y él me dice, mira, es que tú has visto el tamaño de Estados Unidos, o sea, es enorme, es prácticamente la parte superior, o sea, todo eso es muy grande, entonces la Es densidad, nada más demasiado. por la densidad, demasiado, Exacto. demasiado. Entonces, sí, yo creo que tanto ustedes como escritores, como nosotros como lectores, nos vemos influenciados por todas esas cosas. Yo en el video ese que te comentaba de España Salvaje, yo decía, bueno, ¿qué está pasando en España? Que la gente solamente está escribiendo thrillers policíacos y, ¿cómo se llama? Y suspenso psicológico. Yo decía, pero ¿qué está pasando? Entonces ahora que yo me estoy leyendo esos libros, que me estoy leyendo muchísimo, o sea, tengo así para tirar por arriba de esos géneros y yo entonces yo digo, ¿y ahora qué pasa en mi cabeza que me gustan tanto? Entonces yo creo que es jugar al detective y tratar de ver si puedes adivinar quién es. Entonces, por aquí, viste que las preguntas de mis seguidores, o sea, de mis suscriptores son buenas. A Sí, sí, mí no sí, se sí, me había sí. ocurrido eso. Por aquí otra Está súper dice, bien.
Sí, dice por aquí otro. ¿Tiene el corazón de acero para escribir sobre crímenes? ¿O piensa que todo es ficción y eso la ayuda? Claro, no, no, el corazón de acero no, yo soy una patatita, yo lloro con todo. Yo soy la típica que, por ejemplo, si estoy viendo bueno, de hecho me pasaba con el X Factor este de Gran Bretaña o cuando lo veo aquí, programas de estos, y el que sea gana, bueno, yo es que yo lloro y qué ilusión y qué bonito. O hay un programa aquí a mediodía en Antena 3 que se llama La Ruleta de la Suerte. Y es como que yo lo vivo con la gente, yo soy súper empática y yo soy muy sensible. Entonces, lo que pasa que es que me gusta tanto la mente humana, el pensar, porque claro, yo lo que he escrito es que 100% que ha pasado en la realidad seguro, o sea, en algún sitio recóndito seguro que ha pasado. Porque es que, yo qué sé, es que se ven casos tan rocambolescos desde que yo consumo True Crime, digo, me hace gracia algunas reseñas de otros thrillers, incluido el mío, pero también de otros, cuando la gente dice, qué fantasioso, y es como, ¿tú no has visto True Crime? Tú no has, porque es que te juro que yo pienso, digo, me quedo corta. Entonces, a mí es cierto que me ayuda a saber qué es ficción, me ayuda a saber qué es ficción, y además yo me lo tomo como un trabajo de investigación. Para mí es como, por ejemplo, si te estoy describiendo a un personaje que es psicópata, a mí me encanta leer sobre la psicopatía, ver cómo actuaría, ver y me imagino cómo sería esta persona, ¿no? Que si a mí me hicieran esto y yo tuviese esa personalidad, ¿cómo reaccionaría? Entonces, para mí es casi un trabajo de investigación y lo disfruto mucho en ese sentido. Pero hay escenas que yo he escrito que, por ejemplo, pues me dan asquito o digo, "Uf". Pero Fude, de decir, también les va a flipar a los lectores cuando lo lean, creo que quedan muy realistas y, y eso, no, Corazón de Acero no, me cuesta escribir ciertas escenas, también he llorado con algunas, en el Círculo hay una que es con la escena de Marcos hacia el final, esa escena es preciosa. También alguna reflexión así que meto sobre la vida, aprovecharla, tal, que depende del momento en el que la relea me hace como, ¿sabes? Que se me ponga el nudo en la garganta. Así que no, tengo una patatita de corazón, no soy corazón de acero. Yo le dije a este suscriptor, yo le dije que quizás tú no tengas corazón de acero, o no, yo le dije, no sé si tiene corazón de acero, pero nosotros tenemos que tener vísceras de hierro para leer. Porque sí, sí es cierto que la ficción supera, digo, perdón, la realidad supera la ficción. O sea, yo he visto casos como el que te comenté de las uñas, fue algo bastante feo y eso no salió en el periódico, porque ese era un fallecido de, o sea, había cosas políticas en el medio y A no ver. le convino al gobierno que se supiera que a esa persona le habían quitado la vida de esa forma y fue feo. O sea, cómo me describieron toda, a lo mejor cuando estemos a solas te la cuento por si acaso la quieres usar en algún momento en algún libro tuyo, no hay problema. Pero sí, fue feo, fue feo. Entonces, no tienes corazón de acero, sino una patatita. Pero nosotros sí tenemos que tener vísceras de hierro. Sí, sí, Este, sí. también hay otra, esta pregunta voy a confesar que fue mi favorita porque, oye, no se me había ocurrido, no se me había ocurrido y dice, mi pregunta sería, si no se asusta con sus propias ideas, ¿cómo maneja las ideas más retorcidas que puede haber tenido? No me asusto, no me asusto. Es verdad, es que al revés, yo lo que pienso es de nuevo en esa cosa de qué tiene esta persona en la mente, ¿no? Aunque sea un personaje de ficción, entonces a mí me emociona, o sea, yo estoy escribiendo y yo estoy emocionada de decir, buah, es que esto va a quedar súper bien, yo creo que esto, bueno, va a gustar. ¿Tú me entiendes? De gustar como, a ver, al final son cosas efectivamente que tienes que tener vísceras, pero pienso que están como bien escritas en el sentido de
de a nivel psicológico, el nivel de análisis, no me da miedo como tal. Sí que es cierto que hay veces que yo misma cuando escribo ciertas cosas, es que el primer capítulo de Círculo, el subtitulito lo dice, que el daño ocurre a veces donde nos sentimos más seguros. Y es verdad que ese pensamiento a veces yo lo he tenido de decir, tío, es que a lo mejor de repente en un trabajo, ¿no? Imagínate, a ti te parece que estás súper seguro porque estás con tus compañeros y ahora de repente hay un compañero, pues que yo qué sé, que te hace algo malo, que te elimina, algo. Y es como, jamás se hubiese esperado porque yo me sentía segura en ese sitio. O en cuántas familias pasa, que son familias pues disruptivas, o sea, a nivel de fuera parecen perfectas, idílicas, pero luego a nivel interno hay barbaridades. Y el marido es matador o la mujer es también maltratada. Entonces, mmm, me da miedo pensar que esa realidad existe porque la realidad es que existe. O sea, esas realidades existen. Y en ese sentido sí, pero luego cuando yo las escribo, la verdad que lo disfruto mucho porque pienso como, ¿sabes qué pasa? Que como a mí me encanta tanto el thriller y la gente que yo conozco, mi comunidad de lectores, la mayoría son de thriller, pues esos tienen todas las vísceras ya de acero, esos tienen el estómago plastificado y eso. Hay cosas que hasta yo creo que les parecerán aburridas, vamos, porque más de una vez he comentado otros libros y a lo mejor te dicen, pero la forma de más la podían haber hecho un poquillo más así o más así. Y yo me río porque digo, es que hay que ver. Pero al final cuando consumes mucho el género, hasta te parece normal dentro de No, que no es normal. Ujú. no me digas que te dicen así como dicen ustedes, dame más chicha, quiero más. Sí, hay gente que, bueno, no me acuerdo con qué libro fue comentando. A ver, gusta también que sea lo que hablábamos antes tú y yo, de que sea un poco que el lector también imagine. Está bien que tú describas las cosas, pero también está bien que el lector imagine. Pero que sí, sí, que hay habido veces que, es que no recuerdo con qué libro fue, pero vamos, fue en uno de mis primeros clubes de lectura y hablando de esto, pues nos pasó eso, que era como, había mucho nivel de detalle en muchas otras cosas, pero el modus operandi se nos había quedado corto para cómo era el protagonista. Y es como, hay que ver la cabeza. Hay uno pensando, pues no, pues podría haberle sacado más chicha tú a esto. En fin. Bueno, lo que pasa es que imagínate, tratar de complacer a todo el mundo es muy difícil. Y yo creo que en ese sentido uno tiene que ser fiel a lo que a uno le gusta y a lo que a uno le gusta plasmar. Y me imagino que llegados a este punto es muy importante tus lectores cero. O sea, esos lectores a quien tú le entregas tu obra prácticamente en bruto para que ellos la vean, para que ellos detecten esos puntos que pueden ser algunas unas falencias, algunas debilidades en la obra para tú poder ajustarla, ¿no? Me imagino que a este punto ellos son súper importantes. Sí, sí lo son. Para mí son un papel clave porque mira, yo me meto tanto, bueno, yo y sé que otros escritores también, vamos, te metes tanto en la historia, estás tan concentrado escribiendo, creando, ahora verás tú porque ahora va a pasar esto y ahora no sé qué y ahora lo otro. Y hay veces que te ven, los lectores cero, mira, está con Mentiras Imperfectas. Recuerdo especialmente una de las correcciones que me hizo Javier y otra que me hizo también Ángela, que son los dos, ya te digo, Javier es el chico forense y Ángela tiene Instagram, es lectora curiosa, 11 lectora.curiosa 11, que es maravillosa como lectora cero también. Eh, yo que tengo tres comodines. Es Mónica, que fue mi primera lectora cero y sigue siéndolo. Javi, que es el forense, que también fue mi primer lector cero y sigue siéndolo. Y ahora se ha incorporado al equipo, como yo digo, Ángela. Pero también está, pues, Encar. Ay, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Vero. Es que yo le digo mía, porque tengo una. Le digo mía y es Vero. Eh, y también el orden de las cosas, también lo leyó Merce Fran, que también me gusta mucho cómo escribe las reseñas y demás. Pero bueno, los tres claves principales, cuatro, porque Encar desde el orden de las cosas también está. Pero los que han estado desde el inicio, pues han sido estos tres, ¿no? Ha sido Javi y Mónica sobre todo, luego ya Ángela y Encar.
que me enrollo mucho, pero es que me gusta nombrarlos porque son un amor y se lo merecen y vamos, son maravillosos. Mira, y recuerdo un apunte que fue como yo en el discurso, o sea, en el diálogo era como que ponía, imaginamos que no sé qué, no sé cuánto, es que no recuerdo. Era como que yo decía, sí, es que por esta pista, pues no sé qué. Y me dijo Javi, pero es que en realidad solo han visto, solo sabe que tienen el portátil, no has dicho nada más. O sea que era, es que no recuerdo, qué mal me estoy explicando fatal. Porque es que, claro, me dieron muchos apuntes de ese estilo. O sea, son apuntes que yo en la escritura no me doy cuenta, pero tú que estás leyendo te falta información. Pero como yo mi mente la sé, a mí me cuadra, lo que yo estoy poniendo a mí me cuadra. Pero tú como lector cero, te falta algo. Entonces, por eso son clave, porque ya te digo, yo había puesto como, claro, como yo sabía la resolución, pues yo ya había puesto, sí, porque el ordenador no sé cuánto, sospechamos que, que no sé qué, sospechaban como algo. Y claro, me dijo Javi, pero es que simplemente por un ordenador que además ni siquiera han revisado, ¿cómo van a sospechar ya? Y yo, pues tienes razón, claro, yo ya puse ese verbo porque yo sabía lo que luego venía. Pero claro, entonces por eso es tan clave la figura del lector cero. Ángela también me dijo también otra cosa parecida, que era como que yo daba a entender como que una persona estaba o tal, dice, pero es que realmente esa persona no está, y dice, ay, qué tontería, pues sí que es cierto. Y son cosas que parecen súper chiquititas, pero que a la trama es que construyen la trama. O sea, se podría decir, no, evidentemente no es que sean coautores, pero para mí sí lo son en ese sentido, porque a mí me ayudan una barbaridad. Yo pienso que es una figura clave, clave, clave. Y a mí particularmente yo ando enamorada de mis lectores cero. Les pondría un altar a todos, vamos, porque es que ven detallitos que yo como escritora, aunque relea 20 veces la obra, pues no lo veo, porque para mí tiene lógica poner esa frase de sospechar, porque como ya sé cómo continúa, pues para mí tiene lógica. Así que, Sabes que estaba viendo, yo soy nueva en esto de las reseñas. Es más, soy nueva leyendo. O sea, con este hábito, nada más tengo como 3 años y por eso es que decidí abrir este canal por si hay gente que quiere aprender o quiere aprender, no, quiere animarse. Entonces, te entiendo y a veces también como lectora a mí se me escapan algunas cosas, pero me imagino que ellos como ya están duchos en eso, ya están bastante ejercitados, entonces pueden entender muy bien que te está faltando esto. O sea, a veces me pasa con los videos. Yo sé que no tiene mucho que ver, pero me pasa con los videos que comienzo una frase y me voy por las ramas y ya yo pienso que tú la sabes, pero no es así. No es así. Entonces, te entiendo mucho. Y tenía otra cosita por acá. Dios mío, es que tengo, mira que no es mentira, un montón de apuntes, un montón de cosas que qué quiero guay. preguntar, que quiero decir. Yo no sé. Y Pregunta, pregunta. esta fue la parte en limpio. O sea, yo tengo otra que está toda por acá, por allá escrita. Entonces, de verdad que es interesante ver desde tu punto de vista que sí, hay que tener vísceras de hierro para leer esto, para hacerlo también. ¿Sabes qué me pasó en Círculos Perfectos? Que por momentos yo veía eso como una historia idílica. Hay un momento en que le pasa algo tan bonito a Rachel que yo tenía que darme dos bofetadas después y decir, pero es que ella fallece, a ella le quitan la vida, esto no va a terminar bien, pero en el momento, cuando estás metido en esas escenas, tú dices, ay, qué bello, me encanta. Por eso fue que yo dije, no, no voy a decir el nombre de este personaje porque voy a hacer spoiler. Pero cuando yo vi eso, por momentos se sentía como una historia bonita de amor, o sea, sacándole esa parte dura. A veces me pasaba eso y se me rompía el corazón recordar que desde el principio te dice que ella ha perdido la vida. Entonces,
¿Eso cómo lo haces? ¿Lo viste tú así o son ideas? En este caso es que yo círculo la primera idea la primera escena que yo tenía en mente y por lo que a mí se me ocurrió es porque hay un estudio, bueno, un estudio que yo leí hace ya muchísimos años y es que tú no puedes soñar con tu propia muerte, tú no te puedes ver a ti mismo muerto, tú puedes soñar que vas a tu entierro, que todo lo que tú quieras, pero tú verte a ti mismo, se supone que no puedes. A mí aquello me llamó mucho la atención hace ya muchísimos años. Y entonces yo, la escena que no paraba de venirse a mi cabeza y que yo sabía que tenía que ser, si no el inicio, pues por ahí cerca, es la que ella está tumbada en su cama, que entra en la escena original que yo me imaginaba, por las rendijas de la persiana entraba un poquito del sol, en los rayitos de sol, y ella estaba abrazada así a su almohada, con su reloj antiguo que le regaló su abuela, y es como que yo me imaginaba esa escena, yo sabía que esa escena tenía que estar. Y bueno, el thriller sí que es cierto que se lleva mucho, ya lo sabes, los saltos en el tiempo, pues para situarte y yo pues que quise hacer ese plot twist un poco con el tema este de esta chiquilla, pero claro, yo quería que el lector se encariñara porque al final si solo te cuento la persecución, a ver quién es o quién no es, eso está bien, pero yo quería es que yo quería ese personaje desarrollarlo. Para mí Círculos Perfectos es Rachel. O sea, para mí es un personaje que me dio pena, me dio pena, evidentemente, vivirla, pero bueno, sabía que desde el inicio iba a ser así, pero quería aún así describir un personaje así, que fuera lectora, que le encantara lo analógico con su gata Felipe, que fuera tan soñadora, que le encantara la literatura, que le encantara viajar, la aventura. Hay mucho de Rachel, hay mucho de mí en Rachel y a mí me encanta Rachel y me dio pena. Entonces no descarto hacer un personaje en el futuro que sea parecido a Rachel, porque es que a mí esa tipología de personaje me encanta. Y claro, yo el hacerlo así, pues fue también para que el lector sintiera todavía más empatía y más cariño ¿sabes? Como que el libro al final te llegue más, porque si es solo una investigación policial, pues puede estar interesante, pero quizás se queda más frío. Bueno, es que yo lo dije en la reseña, y si no han visto la reseña, por aquí se las dejo, que yo aprecio mucho que Rachel haya sido parte activa en la novela, porque si bien es cierto, en este tipo de historias se, se indaga en la vida de la persona, pero creo que muchas veces se está desde lejos viendo al, al fallecido, y el hecho de que ella haya sido partícipe en esta historia me pareció genial. O sea, que si era intención tuya hacer que yo la amara para después romperme mi corazón. Porque es que yo estaba leyendo y cuando yo veía que ella paseaba, que paseaba con este niño, con su vecino, eso me enterneció como tú no tienes idea, porque había mucho feeling entre ellos. Entonces, que sospeché de la mamá también. Yo sospeché de todo el mundo. Yo llegué a un punto en que dije, no seré yo, que no fui yo y no me he dado cuenta, a lo mejor estoy loca, porque de verdad que eso me provocó la historia. Pues eso está súper bien. Entonces, sí, tienes que darle un final feliz a Rachel, por favor, llámala Raquelita, Juanita, Pepita, como tú quieras, para que por favor tenga un final bonito, porque sí, ahorita estoy viendo que fue tu decisión que nosotros nos encariñáramos con ella, cosa que tengo sentimientos encontrados, porque me gustó que fuera un personaje activo. Y esa escena que tú me describes, después que pasó lo que pasó, que la gente encontró, que la gente pasaba, uy, eso es otra cosa que me llamó mucho la atención, la indiferencia de las personas, o sea, todo el mundo estaba metido en sus cosas, pasaban al lado del cuerpo y nadie, muy poca gente se percató, hasta la muchacha que pisó el líquido corporal hasta esa muchacha. O sea,
tienes que estar muy en tu mundo para no darte cuenta de algo tan grotesco. Y es que en la calle ya han quitado los contenedores, pero realmente eso, o sea, es una calle así que hace L, ¿vale? Esta sería Duquesa y esta sería la calle Málaga. ¿Qué pasa? Que los contenedores estaban aquí muy, muy, muy pegados a la pared de esta fachada. Entonces, hay un espacio súper chico y había como cuatro o cinco. Entonces, ella estaba por detrás. Entonces, la gente que pasaba por aquí, pues si tú no miras así a propósito, no tienes por qué verla. O sea, tú vas como así caminando y más ellos que eran estudiantes, borrachinos, porque por allí también hay una zona de discoteca, entonces que por claro, allí van ellos a su libre albedrío. Entonces, no, en la zona en la que es, si miras medianamente, porque tampoco es que estuvieran súper pegados a la pared, cabe, porque de hecho es por donde se tiraba la basura, es decir, por allí iba la gente a tirar la basura. Pero claro, como fue a la hora que fue, pues eso ya. Y entonces, claro, la gente pasaba, e incluso pisaron, pero claro, en Granada y me imagino que en cualquier ciudad así grande, muchas veces puedes pisar algún algo y no sabes ni lo que estás pisando. Bueno, sí, 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 ahora que me lo pintas así, yo creo que sí, porque la única persona que lo vio era alguien que tenía que estar allí haciendo algo específico. Claro, la rendero. Entonces, sí, Es que sí, sí, sí. Es que lo que pasa es, claro, a la hora que ellos pasan, es que ya no me acuerdo muy bien a la hora que pasan, no sé si ya estaba amaneciendo o era plena madrugada. a las O cuatro sea, y pico de la mañana. Es que a eran las ver. cuatro, es que todavía era de noche, entonces mucha gente, como los pubs en Granada cierran a las cuatro, las discotecas sí están hasta más tarde, hay gente que se queda en los pubs y luego ya se van a la discoteca. Entonces, pero ya a esa hora ellos van borrachos ya, la mayoría, porque yo soy estudiante y eso es aquí es así. Entonces, claro, va a las 4 de la mañana, pues no la ves si no miras. Y puedes incluso que pienses que si hay basura afuera o ni siquiera te percates. Entonces, en este caso, ya no están así los contenedores, pero antiguamente que sí que estaban así, pues que yo creí, vamos, digo, es que es el enclave perfecto. Pero algo que no me puedes negar es que también me sorprendió bastante la gente que podía ver desde los balcones, desde las ventanas. Entonces, me llama la atención que cuando ven que esto tan fuerte ha sucedido, la gente sale a chismosear, o sea, no hay como una conciencia de que, oye, pudiste haber sido tú, o pudo haber sido tu mamá, tu papá, tu abuelo, alguien a quien tú quieres muchísimo, y yo creo que eso es algo que está pasando ahorita mucho. Yo te iba a preguntar, eso de cubrir completa el área con carpas y cosas para que no fuera visible desde los edificios ni de la gente que pasaba. Yo nunca, bueno, gracias a Dios, nunca he visto una escena así en la vida real y espero nunca verla, que sea todo ficción, por favor. Eso es así, o sea, te asesoraste con alguien para saber que esas cosas se trabajan de esa forma. Sí, normalmente, bueno, yo le pregunté a mi amiga, la que es policía, dice que depende mucho del procedimiento y de tal, normalmente, pero sí que es cierto que si está en una zona muy concurrida, o bien levantan el cuerpo rápido y ya está, pero claro, en este caso se notaba que era un asesino, entonces dice que en ciertos casos sí que se pone esa carpa. Nada, si es como una carpa, es una cosa muy fácil de poner porque el edificio en el que pasa es un edificio que hoy en día, bueno, y antiguamente creo también es como de algo religioso que no se usa, o sea, ahí no hay ventanas. Hay ventanas, pero que no, de ahí nadie podía mirar, pero del edificio de enfrente, que es lo que se ve en el libro, en la portada, bueno, lo tengo aquí de hecho, mira, es- esa, aquí, eso sí pueden ver, porque esto es calle Duquesa y aquí estarían los contenedores, ¿vale? Esta es la calle Duquesa, es justo al girar aquí, donde está Rachel, que aquí lo tapa, pero aquí estarían los contenedores, como así, a la esquina. Entonces, este edificio que tú ves aquí que pone calle Duquesa, pues no tiene ventana apenas. Entonces, y no está habitado.
Pero este sí, que de hecho aquí se ve un mini gato, se ve un gatito, bueno, es que no se va a ver bien. Pero bueno, si os fijáis en la portada veréis que hay un gatito que yo decía, mira, un poco el tributo a Felipe, ¿no? Ya que Rachel no lo pudo tener. Como si te fijas en un edificio, bueno, no se ve bien porque me falta la parte de arriba, pero era de tres plantas, vamos, que corresponde como al edificio de Rachel. Entonces, sí que me explicó mi amiga que, hombre, no es lo mismo levantar un cadáver de alguien que, por ejemplo, se ha tirado al vacío porque tú te has querido desvivir por tú mismo. Pues entonces van corriendo, lo tapan con sábanas, va la persona, va en este caso el juez, el forense tal, certifica el fallecimiento y simplemente lo ponen en la bolsa esta típica negra que hemos visto todos. No es lo mismo eso que cuando es un asesinato, sí que tienen que hacer fotografías, tienen que hacer la inspección ocular, tienen que hacerle el protocolo de lo de las manos y demás. Sí que es cierto que a veces para evitar posibles vídeos, cotilleos y que se filtren cosas, se pueden poner carpas. Entonces yo por eso lo puse. Claro, porque con esta digitalización que tenemos, claro, fue en el 2016 y en el 2016 creo que las cámaras y los teléfonos no estaban tan, tan desarrollados como ahorita. O sea, yo justamente aquí yo tengo una ventana y en estos días yo dije, bueno, voy a probar qué tal es mi cámara y le hice un zoom, zoom, zoom y se veía clarito cosas que yo con mi ojo no podía ver y se veía nítido. Entonces, creo que sí, sí, a mí me llamó mucho la atención eso porque creo que primera vez que lo leo y creo que no lo he visto en televisión ni nada de esto. Así, pues de esta forma, por eso que quería preguntarte. Otra cosa que tú abordas muchísimo son las enfermedades mentales y los traumas, traumas heavy. O sea, bueno, para mí heavy, porque creo que mi estomaguito todavía no está empapelado no tengo todavía estómago de hierro, pero sí me di cuenta que en el final de El orden de las cosas dices que te gusta abordar ese tipo de cosas. Sí, es correcto. Yo en este caso, bueno, aparte de que me apasiona cómo funciona la mente humana, en casa mi papá pues sufre, en este caso, bueno, él es paciente de psiquiatría desde hace muchísimos años, yo también soy paciente de psiquiatría desde hace 2 años y medio, mi padre por algo mucho más grave, ¿no? Entonces a mí me encanta, bueno, y tengo gente conocida que tiene pues ciertos que sí, a lo mejor le han diagnosticado TOC, que es súper curioso, o sea, cuando a ti alguien con TOC te habla y tú dices, madre mía, pero ¿cómo puede llegar? A lo mejor la persona antes de salir de casa tiene que santiguarse 3 veces, tiene que apagar y encender la luz 5 y ponerse y quitarse los zapatos 2 veces porque si no piensa que se va a morir. No es porque no, es que piensa que se... Y es que es súper, a mí me apasiona en el sentido de que digo, madre mía, ¿cómo puede llegar a eso, no? Porque es como, no sé, entonces me gusta mucho hablar de la mente humana, me gusta, yo de hecho quise estudiar psicología después de acabar mi carrera, al final no se pudo dar, e incluso psiquiatría, o sea, es que tiene que ser súper, es que tiene que ser apasionante. O sea, ¿qué pasa en la mente? ¿Qué química se te trastoca para pues, que ciertos trastornos se desarrollen? Hay una cosa del orden de las cosas, yo conozco a una persona, ¿vale? Y entonces, claro, es amigo de una amiga. Y claro, cuando a mí mi amiga, o sea, yo un día tal, no sé qué, dije, uy, pues esta persona tal. Y me confirmó que tenía, y yo fue como, porque uno no se espera que esas cosas existan, pero es que existen, o sea, y es increíble, ya te digo. Los TOC, a mí el TOC es lo que es uno de los trastornos que más me impacta, ¿no? Es como, porque yo pensaba que era como manías. Y no es manías como tal, es que de verdad se creen que se van a morir o les va a pasar algo si no encienden la luz 5 veces, por ejemplo, les va a pasar algo a su padre o le... Es increíble. O sea, entonces a mí me gusta muchísimo explorar. También como paciente, yo ahora reciente, pues me gusta mucho explorar todo esto. A mí me llamó mucho la atención porque yo dije, o sea, ¿cómo es posible que esto conviva
todo en una misma persona. ¿Y cómo es posible que, como lo digo, para no hacer spoiler, em, cómo es posible que el entorno de esa persona no sea ignorante de eso? Entonces, o sea, yo me quedé así, esa vez cuando terminé de leer El orden de las cosas, me quedé, o sea, porque como es misterio de habitación cerrada, y tú ves que van cayendo como piezas de dominó, entonces tú dices, ¿qué está pasando y cómo sucede esto? De hecho, me entero de Misterio de Habitación Cerrada es por tu libro. No sabía que se le llamaba así. Quiero hacer un video especial hablando de esas cosas, porque son esos misterios donde tú dices, mira, no puede actuar más nadie. O sea, algo está pasando. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué sucede? Y creo que es lo que mantiene a uno enganchado en todo. Bueno, Lidia, ha sido un gusto enorme. Tú no tienes idea de lo que yo he disfrutado esta entrevista, de lo que para mí representa, es un sueño y una meta superada y te doy muchísimas gracias por tu disposición, mira, por habernos contado lo que hay en tu mente y sé que todavía faltan muchas cosas, así que esta es tu plataforma. Cuando tú quieras venir a mi casa, aquí a mi canal, a conversar de tus proyectos, mira, las puertas están abiertas. Nos encantará saber en qué estás trabajando y ver qué más, porque esa mente tiene más cosas. Tiene, Entonces, no tiene. sé. No sé si quisieras hablar de tus proyectos venideros, aunque ya nos comentaste algo al principio, o si ya tienes algún proyecto que esté pronto a salir, alguna reflexión, lo que tú quieras, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, guapa. Pues mira, lo primero, darte las gracias porque el placer es mío. Me he sentido súper cómoda, me ha encantado. Además que me deis la oportunidad, siempre es un orgullo hablar pues no solo de mis libros en concreto, sino en general, un poco la literatura, todo me encanta. Así que en ese sentido, muchísimas gracias. De verdad que tú dices que estás emocionada, pero es que yo también me ha encantado. Me ha encantado. Luego, mira, el tema de los proyectos. Yo este diciembre tenía claro que quería publicar una historia que la tenía pensada, pues no sé si es del 2019 o 2020, no sé decirte, pues yo me lo voy escribiendo todo en las notas del móvil, las ideillas y tal que voy teniendo. O me las mando por correo también a veces. Y entonces yo quería escribirla, tengo claro el título, la portada, que se iba a parecer un poco, quiero que sea del estilo Al orden de las cosas, que sea totalmente blanca, con una cosita en rojo aquí en medio, en fin, tengo como muchas cosas pensadas. ¿Qué pasa? Que recientemente ha salido una novela, a ver, que no me la he leído, ¿eh? Tendría que leerla y ver, pero que la idea viene a ser muy parecida. Bueno, creo, es que no lo sé porque no la he leído, pero por el título yo pienso que sí. Entonces, la quería sacar en diciembre, pero como ya también he entrado en este proceso de ya soy profesora, voy a tener que hacer tropecientos mil cursos y un montón de cosas, no sé hasta qué punto me va a dar tiempo. Y me gustaría leer esa novela primero, porque, a ver, al final creo que todo está escrito, creo que, pero claro, es tan reciente que no quiero que parezca, ah, mira, como esta novela ya ha salido, pues ahora viene Lidia Garay y saca otra igual, que me da rabia porque encima yo la tengo pensada desde hace ya un montón de años, pero bueno. Entonces, ese era un proyecto que yo tenía pensado, pero bueno, me leeré esta novela que te digo, dependiendo de lo que yo vea, porque entiendo que no se van a parecer, pero hay una cosa clave que sí, que no te quiero hacer spoiler, entonces es como, ah, estoy. Luego la novela histórica, que esa, uy, esa tengo una ganas de escribirla, que esa seguramente se atrasa a 2027. Y hay un proyecto que llevo años, me pasa como con Rachel, esa escena de Rachel que no paraba de estar en mi cabeza esa escena en su cama, ella tumba. Hay un proyecto que la protagonista se va a llamar Abril Flores, que llevo también años desde círculos prácticamente, desde más o menos esa época y también así alocada, no sé.
pero se me han pasado diversas ideas relacionadas con ese personaje, porque en este caso, más que la novela completa, que tenía una idea clave, pero creo que al final no la voy a llevar por ese camino, tenía de hecho una idea clave que ya menciono en el orden de las cosas, porque yo quería hilar un poco, pero creo que no la voy a llevar por ahí. Pero sí tengo claro que esa protagonista tiene que estar. Me va a pasar como con Rachel. Rachel, es que yo quería una Rachel y yo ahora en este caso quiero a Abril Flores. ¿Cómo voy a hacer el libro de Abril Flores? No lo sé. Tengo un capítulo empezado que le llegué a pasar en su día a mi lector cero. No es ni un capítulo, es como sí, como una especie de, sí, de sketch así. Y ya fliparon y me dijeron, esto necesitamos continuación, necesitamos. Y creo que esa iba a ser la historia de. Además, se me vienen a la mente un montón de escenas de. Pero todavía me falta algo. Entonces, el proyecto Abril Flores no sé cuándo saldrá. Quizá de repente me sorprendo a mí misma escribiendo y de repente lo saco antes de tiempo. Pero si más o menos seguimos el orden, sería la primera, la novelita esta que al final va a ser corta, que me tengo que leer la de la otra que ha salido, a ver qué tal. Pero esa novela corta tiene que salir en Navidad, porque el título es que es navideño, o sea, tiene que salir en Navidad. Entonces, si no es esta Navidad, será la que viene, pero tiene que salir en Navidad. La histórica quiero que salga en el 27, porque en el 26 sé que no me va a dar tiempo, casi seguro, porque necesito nutrirme, necesito leer muchas cosas y no me va a dar tiempo. Y la de Abril Flores no sé cuándo saldrá, pero cuando salga, creo que tanto la histórica como la de Abril voy a intentar presentarla a editorial. No lo sé, estoy un poco dudosa, porque la editorial me da un poco de respeto también, pero ahí voy. Y nada, ese es así el resumen un poco. También las de fantasía en algún momento las retomaré. Ah, y tengo un proyecto con una amiga que queremos que sea una novela romántica que la queremos escribir a doble. Entonces estábamos esperando a que yo fuese ya profesora para no tener que estudiar más, para poder trabajar juntas, porque al final escribir una novela a doble tiene que ser complicadísimo. Entonces, me gustaría que fuese pronto porque para no dejarlo mucho, pero bueno, esa ya sería en conjunto, que ya te contaré también. De todas formas, en nada que yo tenga clara la novela corta, yo te aviso si quieres y hacemos aquí una preview y una pre-entrevista y lo vemos. Y ya está. Por supuesto, Sí, sí, sí. porque me tienes que dejar picada para leer esa novela. Sí. Mira, una cosita antes de terminar. Si tú tuvieras la oportunidad de hablarte a ti misma hace tiempo atrás, cuando sentías a esa impostora, que todavía la sentimos porque a mí también me pasa, pero creo que cada vez es un poco menos o cada vez es menos su influencia en nuestras vidas. Si tú tuvieras a esa Lidia de hace algún tiempo atrás que decía, no, pero que va a valer una novela mía, ¿qué le dijeras? ¿Qué le dijeras a esa tú del pasado? Que no, que siga adelante, que hay mucha gente y muchos obstáculos ya en la vida que te van a parar los pies, que no seas tú misma la que te los pares. Tú sigue adelante, corre, vuela, salta, adelante, 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 porque ya te digo que vendrá gente, vendrán situaciones y vendrán circunstancias que ya se van a encargar pues de ponerte trabas, no te las pongas tú. No te las pongas tú tienes que ser tu mayor aliada, no te las pongas tú para adelante y confía en ti, en tus capacidades, porque sorprendes y gustas mucho más de lo que crees. Eso me diría, porque es que de verdad me hace falta. Lo voy a tomar para mí también. Y Y además es creo que que se lo mucha diría a todo el gente, mundo. Mm. sí, Es y que yo en creo las que, charlas lo digo. O sea, cuando ah, hago las bueno, presentaciones de mi libro, en alguna ocasión me lo han preguntado y yo siempre lo digo, de mira, si te gusta coser, cose. ¿Que te gusta bailar? Baila. Me da igual que tengas 50 años y te dé vergüenza. No, no, porque ya vendrá otra cosa que te parará. No te pares tú. Cose, baila, salta. Si que te gusta cantar, pues apúntate a clases de canto. Si te gusta escribir, escribe. Pero no te pares tú, porque ya vendrá la vida en otras circunstancias y otra gente a pararte. Así que no, por lo menos tú no seas también un obstáculo.
Esa parte que dices que gustas más de lo que crees es cierto. Y yo creo que no tenemos claros el impacto que tenemos en otras vidas con el simple hecho de existir. O sea, que hay bastante allí. He disfrutado mucho de esta entrevista. Ya hemos visto que hay en la mente de Lidia Garés y nos falta muchísimo todavía. Te doy muchas gracias a ti que me ves por habernos acompañado durante este tiempo. Si tienes alguna duda, algo que quieras preguntar, algo que quieras comentar, aquí abajo estaremos felices de contestarte y de ver qué cositas también hay en tu cabeza. Así que bueno, eso es todo por esta ocasión. Chao, chao. Chao.